Bueno, mientras que sigue la presentación, también les abro totalmente la invitación a, si han tenido preguntas sobre algo, si quieren comentar algo, cualquier cosa, que se sientan en libertad, que las preguntas no siempre son solo al final, entonces cualquier cosa que quieran ir resolviendo, preguntando o comentando, que sepan que tienen esa libertad, ¿listo? Entonces, bajo digamos que este manejo integral, se propone el manejo interdisciplinario, en donde son varios agentes. Normalmente, digamos que lo que se prioriza como paciente o desde la parte médica es el tratamiento médico, y son las citas que saco primero, y claro, o sea, es como lo que tiene prioridad, sí, pero no es excluyente que yo le pueda dar manejo a las otras especialidades, ¿no? La enfermería, importantísimo, casi que los que están en constante acompañamiento con el paciente y los que justo ahorita lo hablábamos. En estos procesos, las personas empiezan a redescubrirse a nivel emocional en muchas áreas. Seguramente están pasando algo que puede llegar a ser o lo más difícil en sus vidas o uno de los retos más fuertes que puedan vivenciar. Y cada cosa que la persona haga, tanto nosotros como los que nos rodeamos, puede llegar a tener un efecto destructivo o constructivo en el proceso y vida de la persona. Entonces, ahí entendemos que cada rol y cada persona, y de ahí desde lo más chiquito que obviamos como una palabra hasta un gran gesto, puede llegar realmente a impactar la vida de los demás. Entonces, la enfermería en cuanto al acompañamiento de educación, manejo de secundarios, monitoreo, todo el apoyo y asistencia, la psicología, así como médicamente empiezan a surgir diferentes retos y empiezan, digamos, que a haber variables por atender, emocionalmente el cuerpo vive un proceso en paralelo, ¿sí? O sea, yo le digo a veces como, si te da fiebre física, te da fiebre emocional también, porque uno se agita un montón. Si me pasa algo de pronto en el seno, entonces emocionalmente también empiezo a tener un dolor. Entonces esos son procesos en simultáneo, ¿no? El trabajo social en cuanto a los recursos, logística, planificación, todas esas ayudas también que puedo brindar desde esa área. Y la espiritualidad, que ya dependiendo del paciente, pues se puede orientar al apoyo de pronto de un director espiritual, de un sacerdote, de un pastor, o bueno, dependiendo ya de esa orientación. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo interdisciplinario, de ese abordaje integral, no se reduce al tratamiento, porque todas sabemos aquí, siendo pacientes o siendo parte del equipo médico, cuidadoras, familiares, amigos, uno reconoce que el proceso empieza antes del diagnóstico. Yo puedo estar viviendo mucho malestar sin todavía tener el cáncer dentro de mí o como ese diagnóstico de él, ¿no? Cuando yo empiezo, a muchas nos ha pasado, y siendo una masa en el seno, lo primero que se me viene a la cabeza es cáncer. Y cuando nosotras pensamos en cáncer, la mayoría de veces lo asociamos con algo catastrófico, ¿no? Como, ya de aquí me morí, me voy a ir a la diestra de Dios Padre, ya de aquí no me queda vivir más, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza, desde la ansiedad, que es algo que sufre muchísimo, la cabeza empieza a tomar esos vacíos, esa falta de información, y con una intención buena, porque la idea que tiene la ansiedad es como protegerme, prever, prevenir. Lo que dice la ansiedad es como, bueno, vamos a imaginarnos lo peor para estar preparadas. Y eso termina generándonos muchos retos a nivel emocional. Entonces, cuando yo empiezo a sentir, por ejemplo, una masita y llego a pensar que es cáncer, la cabeza se me va al peor escenario automáticamente. Ese vacío lo lleno de manera catastrófica. Entonces, todo este proceso comienza previo al diagnóstico, porque ahí es donde realmente empiezan los retos. Desde antes de la cita al médico, desde que yo siento algún síntoma, desde que escuché que a alguien alguna vez le pasó algo parecido y terminó, mejor dicho, en un desenlace fatal. ¿Qué es probable que haga desde esa parte previa? Miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, ira, negación, incertidumbre,
como que las emociones, es bueno que todas sepamos que aquí no hay emociones buenas y malas, ¿no? Muchas veces uno cree que hay la ansiedad, hay terrible, no, fuera la ansiedad. Cualquier emoción simplemente es, ¿sí? O sea, y se los pongo en términos de colores. Yo no puedo decir de pronto que el blanco es bueno, pero que el morado es malo. No, como que simplemente es un color y ya. Con las emociones funciona igual. ¿Qué es lo que pasa? Las emociones nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si aquí empieza, Dios no lo quiera, si aquí empieza en este momento a temblar, ¿qué emoción siente uno? Miedo, ¿no? Pánico, si uno sentiríamos pánico totalmente. ¿Y qué es lo que hace eso? Si yo siento miedo, puedo entender que mi vida está en peligro, que hay un riesgo y que tengo que salir de aquí corriendo, ¿no? Muevo esa silla, salgo por allá, por algún lado, o sea, salgo, ¿sí? Si estuviera temblando acá y yo no tuviera miedo, pues ¿qué pasaría? Seguro estaría como todas. Aquí creo que ninguna tenemos miedo. Entonces, ¿qué hago? Pues me quedo sentada y no hago nada porque no tengo miedo, ¿sí? Entonces, el miedo inclusive en ese ejemplo es algo que se siente molesto, es incómodo. Nadie voluntariamente dice, ay, sí, yo quiero sentir miedo. No. Pero el miedo nos moviliza a ajustarnos a una situación y nos ayuda a enfrentarla de una mejor manera. Entonces, estas emociones, por molestas que sean, son adaptativas, es decir, son esperadas y nos están ayudando a ajustarnos mejor a la situación, ¿no? Ahí, bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de acá somos profesionales de la salud o acompañamos procesos de pronto de oncología? Sí, súper. Ok. ¿Quiénes de acá hemos sido o somos pacientes? Ok. ¿Quiénes de pronto somos familiares o acompañantes de estos procesos? Súper. Bueno, y los demás, el que trabaja en el video. Bueno, digamos que todos de alguna manera estamos relacionados. Sí. Y hay algo que es súper importante, y por eso lo puse acá, después de hacer la pregunta, y es la comunicación asertiva, ¿no? Justo esta semana, yo tuve una paciente que llegó a mi consultorio y el diagnóstico que ella tiene, bueno, es un diagnóstico oncológico con un pronóstico que no es favorable. Ella estaba más afectada por lo que el médico le había dicho que por el diagnóstico como tal. Y después tuvo una cita con una fisiatra que, bueno, como que era parte de todo ese proceso médico, y después de la cita con la fisiatra sintió un bienestar que por el oncólogo inicialmente no había sentido. Y ahí vemos que, de verdad, la atención no se reduce a la enfermedad, sino a la persona, a sus miedos, a sus creencias, a todo el bagaje de cosas que nosotras tenemos en la maleta, ¿no? Hay muchas veces de verdad que es muy diferente que yo me acerque a ustedes a decirles algo como, mira, si tienes cáncer y te vas a morir y el pronóstico es malo, y mejor dicho, no hagas planes de aquí a diciembre porque no llegas. O sea, si yo llego con esa información a alguien, eso es totalmente devastador, ¿no? Pero si yo esa misma información se la transmito desde, bueno, en este momento, este es el diagnóstico, porque la idea de comunicar asertivamente no es ser positivo, o sea, como un positivismo tóxico o mostrar ideales que no se van a cumplir, sino es transmitir la misma información desde una manera más compasiva, ¿sí? Entendiendo que la otra persona no es un diagnóstico, sino que es una persona y podría ser yo, podría ser mi mamá, mi tía, cualquier persona cercana. Y yo puedo transmitirle lo mismo, así tenga un pronóstico que no es favorable, diciéndole que vamos a acompañarla en esto, que estamos orientando el tratamiento también a mejorar la calidad de vida para que le saque provecho este tiempo, que estamos a disposición para acompañarla y ayudarla. Y puedo transmitirle la misma información desde un lugar mucho más, digamos que, humano. Esto, los cuidados paliativos. Normalmente cuando nosotros escuchamos cuidados paliativos, a muchas personas se nos
desde esa área nosotros nos enfocamos en poder paliar, ayudar o aliviar esas cargas que empiezan a surgir, ¿no? La OMS dice que los cuidados paliativos tienen un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, asociados con enfermedades potencialmente mortales o de difícil manejo. ¿Sí? Yo tengo cuidados, digamos, tengo ahorita un niño chiquito que le está en cuidados paliativos y no tiene pronóstico desfavorable, el niño no se va a morir, sino que es para manejo de dolor. Entonces, los cuidados paliativos también nos ayudan a eso, a mejorar el dolor y a mejorar la calidad de vida. Prevención y alivio del sufrimiento, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. ¿Listo? Entonces, es una rama que la mayoría de las instituciones sí opta por decir, no, ya cuando es fin de vida, ya cuando es antes del hospicio, cualquier cosa, como que es la última instancia, pero es algo que sí procuramos también desde ese abordaje integral incluir para aliviar las cargas en cuanto a dolor, sufrimiento o digamos que el grado de malestar. Durante el tratamiento, bueno, las que han sido pacientes o hemos sido pacientes, hemos visto un montón de secuelas o efectos en diferentes áreas, ¿no? Los físicos que de pronto son los más conocidos, que pueden ser el dolor, las náuseas, fatigas, me cambia el apetito, me cambia el sueño, se me puede caer el pelo, o sea, como que físicamente uno siente muchos impactos. Puede que yo me hinche un poquito más la cara, todo. A nivel emocional también pasa muchísimo. Estoy más irritable, tengo más miedo, de pronto como que me aíslo un poquito más, tengo alteraciones en el estado de ánimo, la memoria también se me afecta, que yo digo, ay, antes no se me olvidaban tantas cosas y ahorita se me está olvidando absolutamente todo. Hay algo que puede llegar a pasar, inclusive, no sé si a alguno le pasó en algún momento, que es el vómito anticipatorio, que ya no es por la quimioterapia, sino por miedo a la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, tengo tanto miedo de ir al doctor, tengo tanto miedo de algo, tengo tanta ansiedad, que me da vómito anticipatorio por esa misma ansiedad que está atravesando mi cuerpo. El miedo, que creo que es de las emociones que están más presentes en el desarrollo de todo este proceso, porque con el miedo, digamos que nosotros todos, como seres humanos, queremos tener el control de las cosas. Queremos decir, bueno, 9 de la mañana comienza la charla, entonces 9:40 ya estoy saliendo, perfecto, entonces puedo almorzar con la vecina a la 1:15, luego como que nos gusta tener el control de las cosas, ¿no? Y estos son procesos que nos quitan a nosotros el control de las cosas. Entonces ya de entrada es algo que es terriblemente incómodo. Porque si yo soy una persona, como el 99% de todas, que nos gusta saber qué va a pasar, cómo puedo hacer, qué puedo ayudar, todo, pues que me digan, no, pues vamos a hacer quimioterapia cada 21 días, después un PEC, y ahí vamos bien. O sea, como que inclusive desde lo médico tampoco hay certeza. Entonces, el miedo es una emoción que está súper presente, ¿sí? Y por esa misma razón, porque tenemos falta de control y mucha incertidumbre. Dos mezclas que se sienten terribles, entre otros aspectos. Con la feminidad en específico, como en el cáncer de seno o el cáncer de mama, se afecta a diferencia, digamos que de una manera diferente a otros tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque toca estructuras o partes de nuestro cuerpo que están directamente asociadas con nuestra feminidad o con nuestra identidad, ¿sí? Entonces, yo hace 2 semanas tuve una paciente que tuvieron que retirar una mama y fue todo un proceso de aceptación, es decir, ¿cómo voy a hacer sin esto? ¿Cómo me voy a conectar con mi pareja? ¿Cómo me voy a ver yo al espejo? Que inclusive conocí mamá, si se me cae el pelo, ¿qué hago? Como que es fuerte y creo que nosotras, digamos que como mujeres, desde esa parte estética, sin que sea malo, porque eso no está mal,
los efectos físicos tienen unas consecuencias diferentes en nosotros. Si a un hombre se le cae el pelo, pues puede decir que se rapó, es diferente, pero si de pronto yo he acostumbrado toda la vida a tener el pelo largo y se me cae el pelo, me cuesta más, porque hace parte de mi identidad o de mi feminidad. Entonces, esta parte, sobre todo como en este tipo de cáncer, se afecta de una manera particular, ¿no? Sí. Creo que debemos agregar ahí, en esa parte, el duelo que la paciente hace de cualquier órgano de su cuerpo que desaparece. Así sea de una uña de un dedo, desaparece la mama con toda seguridad, que le hace duelo. Sí, muchos, ¿cómo es tu nombre? Carmen Lambugue. Carmen, muchas gracias por esto que dices, porque es cierto, no es que alcanzaron a escuchar y si no lo repito, es que siempre que hay una pérdida, y hay la palabra clave es pérdida, sea de una mama, de un dedo, de alguna parte de mi organismo, hay un duelo, ¿sí? O sea, el duelo ocurre cuando yo tal cual pierdo algo que no esperaba perder, ¿sí? Y muchas veces, tristemente, son duelos que son invalidados por las demás personas. Ay, pero te pones una prótesis, ay, pero te puedes hacer esto, ay, pero no estás tan grande, poner ropa suelta o qué importa. Pero es que eso hace parte de mí, de mi cuerpo, de mi identidad. Entonces es facilísimo de verbalizar, pero cuando uno es el que está atravesando ese proceso, pues cuesta perder. Uno entiende y, digamos, yo conocí a un paciente que le tuvieron que hacer diversas amputaciones y todo el proceso fue entender, bueno, sí, pongámosle José, la pierna que le quitaron a José, ahí no estaba José, el brazo que le quitaron, ahí no estaba José, pero eso sí hacía parte de él, ¿sí? Entonces, así no se hubiera ido mi corazón ahí, yo siguiera viviendo, que muchas veces digamos que, aunque la gente no tiene una mala intención, termina de pronto haciéndonos daño, decir, ay, pero por lo menos no está muerta, pero no se les agradecida de solo eso, pero las cosas van a pasar, y lo dicen que como para darle ánimo, pero lo terminan haciendo hacer sentir peor a uno, porque uno dice, ay, no estoy siendo agradecida, no estoy valorando las cosas, y la verdad es que tú estás transitando un duelo muy fuerte, desde el duelo del pelo que se me puede caer, desde el duelo de, bueno, ya no sé, no me puedo pintar las uñas, y eso para mí como mujer era importante. Aquí no hay duelos que sean malos, ¿sí? Ni deberían invalidarse. No porque para mí no sea importante, no sé, mi dedo chiquito implica que para la otra persona no lo va a hacer. Entonces yo tengo que empezar a tener un poquito más de empatía y decir, si para ella eso es importante, sea su mamá, sea el pelo, sea que está un poco más hinchada o que ya no puede hacer este tipo de actividades, eso es sufrimiento igual. Yo una vez trabajé en una fundación de niños con cáncer y me contaron ese día, como hay una niña que está repleta de metástasis, repleta, tanto que la única posición en la que puede estar para que no le duela, ella no tenía una pierna, era así, agarrada de su novio. O sea, como aquí estaba el cuello y así, porque si se sentaba le dolía, si se acostaba le dolía, todo le dolía. La única manera era estar así. Y él me dijo, y ella está pasando un sufrimiento real. Y después me dijo, y mi hija hoy tenía una cita con el que ella cree que es el amor de su vida. Y le salió un grano enorme aquí en la frente, pero enorme. Y le canceló la cita ella a él porque no quería que lo vieran el grano. Y mi hija también está sufriendo. Y me preguntó, ¿qué sufrimiento crees que es peor? Y yo, obviamente, el de la niña que no se puede mover, que tiene cáncer, que la única posición es esta, que yo no sé qué. O sea, yo ahí todavía estaba en el colegio, me acuerdo. Y me dijo, no hay un sufrimiento mayor o uno peor, porque ambos son sufrimientos y ambos son reales para esa persona, ¿sí? Si la persona está sufriendo, inclusive eso es lo más subjetivo del mundo. Fíjense que a veces cuando llegamos a las clínicas nos dicen, bueno, de 1 a 10, ¿cuánto está el dolor? O sea, ni siquiera es algo que uno diga,
puede que para esa persona haga parte de su identidad y yo no puedo actuar conforme a mi verdad, a mi vida, subjetivamente a mi perspectiva, sino que tengo que entender que si eso es importante y eso es un duelo para ella, me toca respetar y acompañar desde esa verdad. Entonces, muchas gracias también por esa aclaración. Y bueno, también dentro de la feminidad puede haber, claro, el miedo de ver cómo con la sexualidad, que las cosas pueden cambiar con mi pareja, el miedo al rechazo, que creo que nos pasa muchísimo desde esa parte oncológica o del tratamiento, como qué van a decir, qué van a pensar, y si me ven con lástima, no, como que una incomodidad con respecto a la perspectiva de los demás. Y por último, los espirituales, los efectos. Ahorita vamos a hablar de un quinto que es importantísimo, pero aquí les hablo del cuarto, que son los espirituales, porque muchos entramos en guerra y debo decir que esta guerra no es mala, es adaptativa, es de ajuste, pero entramos en guerra como con esa parte espiritual. Los que creemos en Dios empezamos a preguntarle, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Cuál es el sentido de esto? Inclusive decir, seguramente esa es mi culpa, es porque esto no lo hice bien, o podría haber hecho esto mejor, y me latigo, o culpo a Dios muchísimo, ¿sí? La parte espiritual por eso es tan importante también acompañarla, porque nos habla del sentido de vida y de propósito, ¿sí? Y son cosas, hay un psiquiatra que se llama Viktor Frankl, que él estuvo en los campos de concentración. No sé si alguien se lo haya leído, es un libro durísimo, pero se llama La vida en busca de sentido. Y él narra como su estadía en esos campos de concentración, se imaginarán todas las torturas que vivió, todo. Y él decía que cualquier persona que tiene algo de lo que aferrarse, encuentra el cómo. Si yo tengo un para qué, encuentro el cómo. Si yo encuentro realmente un sentido de lo que estoy haciendo, yo miro cómo lo hago, pero lo hago. Pero si yo no me siento conectada, va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso esta parte espiritual es también súper importante. Es muy diferente la adherencia de un paciente al tratamiento, que tiene desesperanza, que no le interesa, que está totalmente desconectado, a alguien que dice, bueno, sí, la voy a dar toda, sean 2 días o 7 años, la voy a dar toda, cambia la adherencia, cambia los efectos emocionales, cambia también la relación en la familia, cambia la relación médico-paciente, puede verse en este orden de ideas también como en el proceso médico. Entonces, esta parte es una variable también de gran relevancia. La atención integral es aquella donde se escucha tanto el latido del corazón del paciente como el silencio de su mente, ¿sí? Ambas cosas son igual de importantes. Por eso digamos que intento promover tanto esa parte integral, porque no es solo cómo están tus signos hoy, veamos a ver qué tanto creció o el tumor, cómo está el PET scan, háblame de esto, bueno, y los exámenes de sangre, ¿qué tal? Sino que esa parte física es importante, al igual que lo que me puede hablar, irónicamente, el silencio de su miedo, el silencio de las emociones, o todo lo que está atravesando. ¿Listo? Esta era la quinta parte de los efectos, que es en la familia. Importantísimo. Nosotros como familia, y yo casi siempre utilizo la mano para este ejemplo, es como si la unidad de la familia fuera mi mano. Si algo le pasa a mi dedo gordo, los otros tienen que empezar a hacer un montón de cosas diferentes. Me toca empezar a adecuar y entonces ahora, bueno, cómo agarro el cepillo de dientes, o si quiero escribir, cómo hago, o si quiero saludar, cómo me siento cómodo. O sea, algo que le pasa a un miembro de la familia, todos en transversal, en la familia lo están viviendo. Y muchas veces se nos olvida que no es solo un paciente, sino somos varios, ¿sí? Puede haber aislamiento, tanto de la familia como del paciente hacia la familia, ¿no? A la familia, porque muchas veces de verdad hay una sensación de dolor no comprendido y la gente no entiende eso que estamos viviendo y me invalidan y me hacen sentir mal y un montón de cosas. Puede haber también sobrecarga del cuidador,
y es una persona que está viviendo casi que el malestar y los síntomas a la par. Quien se trasnocha, quien saca la cita, y a diferencia del paciente, a veces tiene menos libertad de expresar, porque tiene que estar fuerte, porque si no me voy a preocupar a ella si ya está pasando por todo esto, ¿sí? Entonces, cuidar al cuidador es súper importante. También puede haber un cambio de roles. Si soy yo como mamá que me dio cáncer, bueno, y ahora quién cuida a los hijos, quién los alista, quién no sé qué. Si es el hijo, bueno, entonces la mamá se encarga, yo renuncio al trabajo, hago esto. Si es la abuelita, bueno, entonces ¿cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos para que no esté sola? Entonces aguanta los hijos, nos turnamos, o sea, como que cambian los roles. Acuérdense igual del ejemplo del dedo. Si antes el pulgar me ayudaba a sostener el lápiz, bueno, pues ahora no, ¿cómo hago? Entonces que esto no lo haga. Si antes esto me ayudaba a cepillarme los dientes, bueno, entonces mira, a ver si lo pongo en estos dos y me lo cepillo así. Como que cambian automáticamente los roles del sistema. Hay miedo, y digamos que el arma de doble filo de las emociones que tienen en el proceso de familia es que son procesos silenciosos, porque nadie quiere preocupar a nadie. Entonces todos tenemos una máscara de fortaleza, un espíritu de lucha, que cuando se cierra la puerta del cuarto, se sale todo. Yo acompaño también familias, y cuando atiendo, no sé, a la mamá, es una historia difícil, a la hija también, al papá también, pero todos hablan del otro como, no, pero ella está súper bien, mi hija lo está llevando con una resiliencia impresionante, una fortaleza que yo estoy admirando, y uno habla con la hija y dice, no he parado de llorar todos los días, no me siento bien, no quiero preocupar a mi mamá, no, demasiadas cosas, ¿sí? Y a veces creemos que esa vulnerabilidad es algo malo, pero la verdad es que en el ser transparentes también podemos encontrar nuestra fortaleza, ¿sí? O sea, si yo identifico que me cuesta cargar esta cruz, pues qué bueno que haya alguien que me pueda ayudar en ese orden de ideas a llevarlo. Entonces, esos miedos, que aunque son molestos, que son adaptativos, pueden llegar a ser aspectos que fortalezcan mucho más, digamos, que esa unión en familia, sobre todo en estos momentos que son tan difíciles. También hay una sensación de impotencia grande, creo que en todo proceso oncológico da demasiada impotencia tanto para la familia, pero sobre todo para los que acompañan. No sé cómo más ayudar, no sé qué más puedo hacer por ti. Quiero que estés bien, pero no sé cómo hacerlo. Es una carga emocional compartida. Y esto que es importantísimo, que casi nunca yo creo que la gente lo habla, y es el cuidado y atención a los profesionales de la salud. La anterior vez, este martes pasado, yo terminé consulta, una paciente que nunca había llorado en consulta, y se me acercó y me abrazó, y empezó a llorar, y yo, ay, ¿qué pasó? O sea, como que terminamos la consulta, y estaba tranquila y todo, y ella solo me decía, doctora, yo no sé usted cómo hace. Yo no sé usted cómo hace, porque si yo estoy mal por lo mío, yo no me imagino usted cómo hace con tantas cosas que le tocan ver al día. Yo le respondí, bueno, primero Dios, yo soy súper católica y siento que sí es una gracia de Dios, como este servicio y el don que viene acompañado de ese llamado que Él me hizo. Pero dos, porque también me cuido, ¿sí? Porque si tengo que llorar, lloro. Es impresionante, yo a veces salgo de paciente y lloro. Y apenas me calmo, vuelvo y me conecto a otro paciente y a veces vuelvo y lloro. O sea, como que yo me la paso ventilando, sacando, utilizo, claro, todas las herramientas como espirituales, tengo mi terapia. Y esto, digamos que se los invito a todos, pacientes, cuidadores, familiares, profesionales de la salud, a cuidarse, ¿sí? Ahí pongo esa frase. Cuando cuidamos al cuidador, sea familiar, sea del equipo médico o cualquier persona que esté cuidando, extendemos el cuidado al paciente. Inclusive cuando mi objetivo es que el paciente esté bien, si yo me cuido como psicóloga voy a poder acompañarlo mejor. Si no, voy a estar quemadísima, voy a cancelar consulta, no quiero nada, voy a darme 10%, y eso tiene una cadena de efectos. Si yo soy enfermera, llego cansadísima y tengo problemas en casa, no me estoy dando esos espacios como de, tanto de sacar como de recuperar,
soy médico y me toca dar noticias, pero ya llego así, ya no quiero ir más comunicación asertiva, ¿sabe que usted tiene cáncer? Chao, pues voy a impactar también el proceso de los demás. Entonces, el cuidado y la atención a los profesionales de la salud también es muy, muy, muy importante. En este orden de ideas, digamos que eso es lo que se plantea para el abordaje integral oncológico, ¿no? Entonces, que haya, bueno, primero como ese equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, que no se entienda cada especialidad como algo aparte, sino que seamos todo y podamos todos trabajar en pro de trabajar con la persona fuera de sanar una enfermedad. Estamos trabajando con personas, no con enfermedades. La parte de la comunicación, entender qué es importante para la persona, validar eso y ser puente para que eso que él conoce, eso que él necesita, eso que él esté viviendo, como que yo lo sepa también, acompañar, ¿sí? Cada persona es un mundo totalmente diferente, sin dejar de ser honestos, sin irse tampoco a la catástrofe o al ideal, sino desde la sensatez, acompañar con amor, corazón a corazón, como desde esa parte más sencilla. El manejo de síntomas en cada una de las áreas, el síntoma físico, el síntoma emocional, el síntoma familiar, el síntoma espiritual, o sea, todo nos habla de algo que debe ser atendido. El apoyo a la red familiar, entender que no es solo el paciente que está transitando por esto, sino que hay muchas otras personas que también están viviendo con efectos parecidos. La integración de cuidados paliativos, como les decía, apoyar y fomentar ese cuidado de la persona, de la familia, la reducción del malestar y de sintomatología y el cuidado a los profesionales de la salud, que aunque ahorita digamos que no hay tantísimos, los que estemos igual, de verdad se nos digo de corazón, como no dejar de cuidarnos, porque igual uno no es de acero, uno igual tiene corazón, hay historias que nos movilizan un montón. Y es importante que podamos atendernos también nosotros, ¿no? Qué difícil es cuando estamos del otro lado es empezar a ser pacientes, pero también es necesario y es importante para nuestro bienestar. Curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Una atención excelente es siempre integral. Muchísimas gracias. Les dije que era un bello prospecto de la psicología oncológica. Mil gracias, Alejandra, por esta extraordinaria charla. Yo creo que vamos a oír al auditorio si tienen inquietudes. Por favor, Alejandra. A ver, gracias. No saben cuánto me hubiera gustado para poder estudiar tener esa oportunidad. Bueno, una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que somos únicos, irrepetibles y que todo es relativo, que no hay verdad absoluta, pero de acuerdo a tu valiosa experiencia, ¿cuál es la estrategia que ha tenido más asertividad en su ejercicio para abordar ese momento cuando una persona, ajeno al tipo de cáncer, le toca que le retire una parte de su cuerpo, como para bajar eso? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Es difícil y digamos que se los pongo en esos términos. Yo creo que no existe un protocolo puntual porque en manejos de duelo hay como personas en el mundo, ¿sí? Cada uno tiene una manera diferente, una historia diferente, algo diferente que hace que, inclusive, yo lo he hablado con muchos pacientes, que pueden tener el mismo diagnóstico, historias de vida parecidas, características similares y puede que una pérdida igual la aborde una de manera emocional totalmente a la otra, ¿no? Entonces, algo que sí se propone en eso, pues en primera instancia sobre todo es como desde ese ajuste emocional, es un acompañamiento terapéutico, pero también darse la libertad de preguntarle a la persona. Muchas veces digamos que nosotros queremos ayudar desde lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, si a mí me gustaría que en este momento alguien me diera un abrazo, entonces yo voy y le doy un abrazo porque creo que es lo que a mí me gustaría, entonces supongo que a él también. Pero el preguntarle
ese diplomado virtual sobre el manejo del familiar del paciente y el duelo. Ellas muchas veces me necesitan independiente. Yo no la, o sea, yo le he bloqueado mi teléfono. Estamos en un chat donde todos los días compartimos. Pero hay veces que me llaman tipo 8 de la noche, 9 de la noche. Yo no puedo dejar de escuchar. Mi compañera me dice, no señor, tienes que decirle que no te pueden llamar. No sé. ¿Qué puedo hacer? Es difícil, porque creo que hay algún Me afecta, conflicto. me afecta no escuchar. Claro. Y ahí es donde uno empieza a ver como hasta dónde va mi llamado a servir, pero que tanto también tengo que proteger, ¿sí? Yo pienso y que lo pongo, digamos, como experiencia propia. Yo tengo un horario diferente con mis pacientes, porque te doy un ejemplo, yo no trabajo en horario de oficina. Yo a veces tengo pacientes a las 6 y otras veces, no sé, a las 8 o 9 de la noche, porque sé que tienen tratamientos, que tienen vueltas, que tienen muchas cosas que hacer y que sus horarios son diferentes. Pero es bueno que dentro de eso tú sí empieces a establecer unos límites, de decir, bueno, el domingo no voy a contestar. O este día inclusive voy a responderle con un mensaje como, en este momento no puedo hablar, mañana a las 7 de la mañana, si quieres que saque un espacio y hablamos un ratito, ¿sí? Porque sé que cuesta y sé que a uno le da mucho remordimiento y culpa decir, esta persona está pasando por una situación terrible y me está buscando a mí como apoyo, ¿cómo le voy a generar? O sea, ¿cómo no voy a ayudarle? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer si en este momento me están necesitando? ¿Sí? Entiendo y comparto muchísimo esa sensación. Y es bueno también que, lo que te digo, como que sepas ayudar y darle un espacio seguro, pero que no te dejes de cuidar, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que empezamos a vivir en función de, y realmente yo creo que es la vocación más grande que una persona puede tener en el servicio, pero cuando ya de pronto me empiezo, no sé, a sobrecargar, o en casa me dicen como, mamá, hace mucho no estás con nosotros, o suelta el celular cuando estás aquí, o algo así, como que ya empiezo a entender que hay cosas que no están en total balance. Entonces, antes que todo, pon límites. Y yo entonces ahora lo pongo y después de tal hora pongo una lunita en el celular y ahí ya me entran llamadas y al día siguiente escribo como no tenía celular, pero cuéntame, dime hoy en qué espacio te puedo llamar, ¿sí? Igual, digamos que ellas lo reciben, o pues la mayoría de pacientes de la mejor manera y uno igual también se siente tranquilo de decir, estoy cumpliendo como con esa ayuda o soporte que necesitan. ¿Listo? Gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, doctora, yo quería, no sé si me salí o llegué un poco tarde. La pregunta sería la siguiente. Usted comentaba, el paciente, uno como paciente se siente mal, se siente triste, está viviendo un duelo. Entonces, en ese momento, hay que vitalizar también, ¿cierto? Sobre todo después de la quimioterapia, que se siente mal, que es un desosiego, la fatiga, no se halla la persona. Entonces, en ese momento, el cuidador, la acompañante, cuando uno visita, dice, oh, lo que usted estaba diciendo, pero mira, está vivo, dale gracias a Dios por esto, o que lo está vomitando, o que lo vienen otros síntomas. Entonces, en ese momento, que uno lo mira desde esa perspectiva y trata como que darle aliento a la persona, pero termina siendo como que poco empático de cierta manera porque ella está viviendo su momento y uno no lo siente, por más que uno quiera ser empático, no lo siente igual porque ella, esa persona es la que está sintiendo, no solamente por el caso, sino por la patología, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo abordaría uno eso para no ser tan insensible de pronto de la manera en que está tratando de sacarlo adelante? Muchas gracias por esa pregunta. Voy a responderla de dos maneras y antes de la primera respuesta quiero hacer una pregunta como para sondear un poquito esto y es ¿aquí hay personas que sean creyentes católicas cristianas? ¿Sí? Ok,
teológico. Entonces quería saber qué tal estábamos de acuerdo. Con el primer ejemplo te lo pongo así. Y es la crucifixión. ¿Sí? Cuando a Jesús lo crucifican, cuando a Jesús lo crucifican, crean o no en eso, sino que igual es una referencia que nos ayuda mucho. Cuando Jesús está crucificado, sus argumentos y sus palabras no eran esperanzadoras, ¿sí? O sea, no era como, no, pero tranquilos porque te voy a resucitar, emociones. No, o sea, él estaba sufriendo, él estaba preguntándose por qué me pasa esto, él estaba muy mal, física, emocional, espiritual, se sentía abandonado, no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Hay un momento que después de la cruz llega el silencio y después sí llega la resurrección. ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque muchas veces quieren vivir la resurrección en la cruz, pero no es el momento todavía, ¿sí? En este momento estoy cargando mi cruz más pesada y no tengo ánimos, alientos o esperanza para poder hablar desde otro lugar. Y eso es lo que pasa, ¿sí? No es, digamos que, culpa de las otras personas, porque creo que a todos nos han enseñado que hay que corregir el malestar. Si algún niño se cae, digo, ay, no, pero levántate, no llores, tranquilo, no pasó nada. O sea, como que desde chiquitos nos enseñan a que el malestar está mal. Pero cuando entendemos que una emoción es adaptativa y surge como consecuencia de algo que está buscando mejorar la situación, que hay una necesidad diferente, que ya no es quitarla, sino entender que cómo me puede ayudar a buscar mejorar la situación y atravesarla de una manera más ligera. Entonces, en ese escenario, si somos pacientes, ¿qué recomendaría yo? Poder verbalizar y decir, agradezco mucho esto que me estás diciendo porque sé que me tienes cariño, porque sé que lo estás haciendo para animarme, pero en este momento necesito, es más, un abrazo o tu presencia o que me dejen un segundo sola porque en serio tengo muchas emociones adentro o que ores por mí o esto, pero en este momento digamos que no necesito este tipo de palabras, las agradezco de verdad, sé que son verdad, pero estoy en otro momento del proceso, ¿sí? O sea, como que le tenemos miedo de pronto al poner límites o al verbalizar, porque puede sonar grosero, porque no sé qué, pero finalmente si el objetivo de la otra persona es aliviar tu malestar, lo mejor que yo puedo hacer es facilitarle el camino y decir, de esta manera lo puedes hacer, ¿sí? Esto que tú decías, por ejemplo, de que, no sé, estoy irritable, tengo rabia, aunque no sé, no me hallo, estoy súper reactiva, lo que sea, está bien. Y es normal. De hecho, si nosotros nos vamos como a la parte de la raíz, de donde viene, digamos que la palabra rabia, lo que significa emocionalmente, es la percepción de una injusticia, ¿sí? Por eso siento rabia. Y por eso es que está en muchos momentos del proceso, porque es que no me parece justo, porque se me tiene que caer el pelo, porque tengo que perder esta parte de mi cuerpo, ¿por qué? O sea, no quiero y entro en guerra, y es una guerra sana, ¿sí? Porque es que yo siempre le digo a mis pacientes, lo patológico sería que tú no sintieras nada, y que estuvieras súper bien y brincando en una pala todo el día diciendo, ay, no, o sea, ahí realmente yo sí me preocuparía, pero yo no me preocupo cuando llegan con este tipo de guerras, de preguntas o de retos, porque es lo esperado, ¿sí? Entonces, ¿qué te recomendaría aquí? Digamos, el primer ejercicio de decir, ¿qué necesito yo en este momento? Si yo en este momento estoy histérica y de verdad entendí que lo que necesito en este momento es, quiero que me hablen, necesito un espacio para mí, o necesito de pronto contacto físico, compañía, pero no quiero consejos, transmítelo y diles, gracias por lo que han hecho, porque sé que lo hacen con todo el cariño y lo hacen para aliviar. En ese momento entendí que la mejor manera de aliviar el malestar es que me den un abrazo, que oren por mí, que no digan nada, pero que se queden cerca, o que me den un espacio y así ambos podemos ayudarme a sentir un poquito mejor. A ti. Y alguien la señora Vi. No, cambia. Hagan de cuenta que eso es como oncología, ¿sí? O sea, la oncología no es igual para todos. O sea, es diferente una leucemia, un cáncer
cáncer de seno aumentado, o sea, no es que tampoco haya, digamos que miles subespecialidades, pero el tratamiento sí es diferente, porque los síntomas son diferentes, porque de pronto si no sé, esta persona, digamos al chiquito de paliativos que yo tengo, ni siquiera parece que es una enfermedad huérfana, todavía no lo han detectado, digamos que es lo que tienen, es un manejo súper diferente a un cuidado paliativo de pronto de un cáncer, de, no sé, de páncreas, o de hígado, o pulmón, o cualquier cosa. Entonces, eso sí va dependiendo mucho y va cambiando, digamos que el tratamiento conforme a la enfermedad o a las características del proceso. No, tú y después tú. Sí, señora. Sobre los cuidados paliativos, también no solamente para personas con riesgo como un cáncer, también hay una enfermedad que el paciente sufre mucho, que es la anemia de células falciformes. Entonces yo quería decirte sobre un testimonio, hablar que yo tengo un hijo que tiene anemia de células falciformes, mi hijo varón. Y cada crisis de mi hijo, o sea, el sufrimiento es lo mismo. Muchas personas me dicen, no, pero ya tiene cáncer. Cada crisis de mi hijo es una vida. También es un riesgo, aunque la niña se va a comer, no es un cáncer, pero también es un riesgo porque se afecta también otro órgano y una crisis puede ocasionar o otra cosa, también el tratamiento se puede pasar de morfina y todo eso. Incluso eso ha hecho que él sea, ¿cómo decirte? O sea, ya su cuerpo ya tiene que tomar medicamentos porque está adicto, o sea, ya quedó adicto a la morfina. Entonces, tiene un tratamiento que se hace, entonces todo eso, y gracias a Dios ya, como ustedes dicen, ya ayudan a la persona, o sea, al cuidado, al que lo cuida, en ese caso fui yo. Muchas veces la persona tiene que sufrir mucho, o sea, yo siendo su mamá, sufría por su crisis, por su dolor, pero bueno, gracias a ella existen la clínica del dolor, porque ya hay muchas, aquí la tiene IMAR, y eso ha ayudado, pero al principio era horrible, y bueno, ya como me está diciendo ya existe también una sala de cuidado paliativo que no solamente son pacientes con cáncer, es lo que realizan ahí, y un cuidado también diferente de cáncer, pero también muy bueno. Sí, muchas gracias por compartir ese testimonio, porque sí, siento que es importante lo que nos transmites a partir de eso, y es primero la aclaración de que el cuidado paliativo no se reduce a la enfermedad oncológica. O sea, ahí digamos que puede ir más asociado a manejo de dolor, como lo hemos visto, digamos, clínicas del dolor o de aliviar un poquito el sufrimiento. Por eso, inclusive, cuando hablamos de ese abordaje integral, se sugiere un cuidado paliativo desde etapas tempranas, no porque ya es un pronóstico, lo que les digo, como fatal, pero para poder aliviar los síntomas o darles un mejor manejo. Yo he tenido pacientes que inclusive con unas gastritis severas están en cuidados paliativos, y no porque se vayan a morir, no porque la gastritis sea un tipo de cáncer, no, sino porque ya el objetivo principal es reducción del dolor o manejo de los síntomas para aliviarlos un poquito dentro de la carga que igual está. ¿Listo? Entonces, muchas gracias también por compartirnos pues, tu historia. ¿Y tú? Antes que nada, agradecerles por la charla, de verdad. Siento que como médico general, a veces uno no está preparado para impartir como la parte sensible de nuestro trabajo. Uno se trata como de enfocar en la patología y sí, también no es el enfoque del paciente. Pero cuando tratamos de ser empáticos, como que decimos las cosas que no son adecuadas. Así como ustedes comentaban mucho del no decía, hacíamos sentir mal al paciente, a pesar de que teníamos una buena intención. Mientras estaba viendo la charla, que es muy buena frase, por cierto, muy bonita, estaba pensando como
entiendo que lo que yo hago y mi cuidado también me acerca a ese objetivo, ya no lo hago como desde un lugar tan aversivo, sino entendiendo que también puedo estar ayudando, ¿sí? Creo que es a veces difícil generar conciencia porque la atención totalmente se vuelve con pacientes, ¿sí? Inclusive con mis pacientes, yo siempre que después hablo con los cuidadores, yo amo siendo psicóloga, como que les explico y es como, sí, pero niño, o sea, como que es difícil que en ese momento se prioricen en algún grado porque toda la atención está reducida en el paciente médico, ¿no? Pero creo que a través de esta clase o a través de decir ejemplos, como, mira, yo una frase que utilizo muchísimo con mis pacientes y que realmente lo veo cuando hablamos sobre todo de somatizar, es que el cuerpo termina hablando lo que la boca calla. El cuidador está en un rol muy silencioso, él hace todo, o sea, desde que le paso esto, pero no le doy espacio a lo mío, todo es en función de él, ¿no? Entonces, si yo me callo y me guardo y todo el tiempo estoy haciendo, igual que ustedes seguramente como lo han visto en sus estudios médicos, en toda la carrera, cuando hay una sobrecarga puede haber síndrome de burnout, me termino enfermando más, termino siendo una carga aún cuando mi intención es ayudar. Entonces, la idea, digamos, que primero es brindarlo desde un objetivo no catastrófico, sino como mira los beneficios de cuidarte, ¿no? O sea, vas a poder cuidarte mejor, vas a estar tú aún en medio de la carga, la vas a sentir más ligera, él también te va a sentir mejor, entonces eso va a ayudar a la relación de ambos, o sea, como desde las cosas constructivas, pero cuando de pronto hay mucha negación, sí puede ser prudente decir como, mira, hemos tenido casos en los que la sobrecarga llega hasta un punto en el que literalmente se quema uno y me tienen que poner en la clínica, no sé, 2 días y no puedo estar con mi paciente y no puedo acompañarlo, no puedo cuidarlo. Entonces, primero desde la invitación como a las cosas constructivas, pero si no mostrando la realidad de lo que muchos vivimos de verdad, de sí, como estoy hasta acá y ya no puedo dormir y todo es en función de él, y entonces después el colon se me pone terrible y llegan las migrañas y un montón de cosas. Entonces, como mirar los beneficios de cuidarte desde este primero que es como le estás extendiendo el cuidado al paciente, y si no igual de manera no catastrófica y no como terrible, pero sí como sensata de decir, puede haber otro tipo de efectos que pueden, digamos, que alterar no solo ya el proceso médico, sino también como consecuencia, digamos, que el apoyo y ayuda del cuidado que le está brindando al paciente. ¿Listo? ¿Usted considera que debería hacerlo mientras el paciente está hablando o debería hacerlo en un espacio aparte? Porque obviamente el cuidador se va a sentir también un poco culpable si el enfoque ya está en él cuando trata el paciente. De pronto un niño pues se puede hacer esa edad porque puede ser pequeño, pero un paciente ya mayor, un adolescente, ¿no? Sí, yo creo que puede ser prudente en orden de ideas tener un espacio aparte, sobre todo por lo que te digo muchas veces, hay como, es un juego de máscaras, o sea, como que todos ponemos el rol de la fortaleza y cuando estamos así, vamos a salir de esto, yo me quito la máscara y se fue el mano, ¿no? Entonces, como para no generar un inconveniente de esa dinámica, puede ser bueno tener un momento aparte y decirle esto y contarle así como desde lo que podamos ayudar, acá estamos, esto es lo que hemos visto, creo que igual ustedes también acompañando tantos pacientes y tantos casos, uno ve también como esos efectos en la familia y uno ve hasta en la cara el cansancio de las personas, ve de verdad un montón de cosas que como infiernos silenciosos que están viviendo, que aunque hay muchos que no pueden, digamos, que quitarse la responsabilidad, sí es cierto que sí hay muchas maneras de aliviar esa carga. Entonces es como esa invitación a dejar de ayudarte para poder ayudar más. Gracias.